Hola, pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos a las sesiones semanales de residentes de cirugía pediátrica del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Yo soy Alfredo Domínguez. Gracias a todos los conectados por su tiempo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre lesiones de la vía aérea superior, es decir, específicamente laringe y tráquea, las cuales se presentan por lo general con obstrucción de la vía aérea que pueden amenazar la vida del paciente. Las causas de estas alteraciones pueden ser múltiples, entre ellas congénitas, inflamatorias, anatómicas, y de las cuales muchas de estas requieren de un tratamiento quirúrgico. Para hablar sobre este tema, tenemos como invitado al doctor Jaime Penchina Grub, quien es uno de los grandes líderes de la cirugía de tráquea en todo el mundo. Es jefe del Departamento de Cirugía de Tórax y Endoscopía del Hospital Infantil de México y fue quien inauguró las sesiones nacionales de residentes de cirugía pediátrica en marzo de este año con el tema de sustitución esofágica. Doctor, pues es un gusto que esté nuevamente con nosotros. Encantado de participar, Alfredo. Gracias, doctor. La clase va a ser presentada por el doctor Víctor Villadosola, quien es R6 de cirugía pediátrica. La clase la supervisó la doctora Alma Verónica Martínez Luis, R8 de cirugía neonatal. Y pues como es de costumbre en estas sesiones, cualquier duda o comentario que tengan pueden hacerla con toda confianza en el transcurso de la clase. Muy bien, Vic, pues comenzamos. Listo, buenas noches. Pues muchas gracias. Vamos a empezar. Y bueno, pues las lesiones de la vía aérea superior son obstrucciones que van a amenazar la vida. La etiología muchas veces es multifactorial y pues puede ser adquirida, congénita o inflamatoria. De los síntomas clínicos de obstrucción aguda de la vía aérea pues pueden ir desde dificultad respiratoria, apnea, cianosis, palidez, taquipnea, uso de músculos accesorios y pues el más importante de todos va a ser el estridor. Pues estos síntomas pueden condicionar alteraciones crónicas que en la edad pediátrica pues van a ser principalmente falla de Medro, pueden incluso desarrollar hipertensión pulmonar, pectus excavatum y pues específicamente hablando del estridor, este va a ser el resultado de un flujo turbulento del aire secundario a una disminución del calibre en la vía aérea y la fase en la que esta esté presente pues nos va a ayudar a determinar el sitio anatómico en el que se va a localizar la lesión. Es así como el estridor inspiratorio, pues muchas veces es característico de la laringomalacia o de la parálisis de cuerdas vocales, el estridor expiratorio en la traqueomalacia porque esta se encuentra por debajo de la glotis y pues hay algunas en las que podemos encontrar un estridor bifásico. Como apoyos diagnósticos para este tipo de patologías vamos a contar sobre todo con la endoscopía, pero es muy importante hacer notar que pues, para la evaluación completa de estos pacientes debemos de recurrir a la nasofaringoscopía flexible, la cual debe realizarse con el paciente despierto y con lo cual vamos a poder evaluar la nariz, la hipofaringe, la supraglotis, la glotis. Y la evaluación bajo anestesia puede alterar alguno de los hallazgos, ocasionando que pasemos por alto la presencia de algunas de estas patologías, específicamente, digamos, la laringomalacia o la parálisis cordal. Es por esto que esta primera evaluación con el nasofaringoscopio flexible debe ser con el paciente despierto. Y pues la exploración endoscópica bajo anestesia va a ser el principal método diagnóstico para lesiones obstructivas, sobre todo aquellas que van por debajo de la glotis. Listo. Siguiendo con la presentación, pues debemos considerar que la vía aérea pediátrica va a diferir de la vía aérea de los pacientes adultos, sobre todo en algunos aspectos importantes. La laringe pediátrica es aproximadamente solamente de 1/3 de su contraparte adulta, con las medidas de 7 milímetros en su eje sagital y 4 milímetros en el coronal. Y el espacio subglótico mide aproximadamente 4.5 milímetros. Y esto quiere decir que es el sitio más estrecho de la vía aérea y que el edema de apenas 1 milímetro de la mucosa va a ocasionar una obstrucción intraluminal de hasta el 90% de la luz, perdón, del 40% de la luz, y pues esto obviamente va a repercutir clínicamente de manera significativa en los pacientes.
También debemos recordar que la estructura cartilaginosa de la vía aérea superior en la edad pediátrica es más suave y flexible, por lo que es propensa a la compresión y colapso que va a ocasionar obstrucción, como en el caso de la laringo y la traqueomalacia. Bueno, para empezar vamos a hablar de un procedimiento, digamos, que se realiza de manera frecuente en los pacientes pediátricos con este tipo de lesiones. ¿Y por qué vamos a hablar de ellos? Porque pues muchas de estas patologías o prácticamente todas se pueden solucionar de manera temporal con la realización de una traqueostomía y después podemos pensar en enviar al paciente a un centro en donde se cuente con los cirujanos y con el equipo multidisciplinario que les puedan otorgar una atención adecuada. Entonces, las principales indicaciones para la realización de una traqueostomía según el libro son la obstrucción de la vía aérea, obviamente, un soporte ventilatorio de manera crónica o un mal manejo de secreciones para propiciar una adecuada higiene pulmonar. Sin embargo, debemos de tener consideración en aquellos pacientes que ya llevan una intubación prolongada o que han tenido múltiples intentos fallidos de extubación. Muchas veces se considera hasta 2 o 3 intentos fallidos de extubación para empezar a pensar en realizar una traqueostomía. Aquí, como podemos ver en la diapositiva, vamos a resumir de manera breve la realización de la misma. En esta se hace una incisión transversa unos 2 centímetros por arriba del escotador external, aunque podemos también optar por realizar una incisión vertical. Posteriormente vamos a disecar el tejido celular subcutáneo y en la parte medial nos podemos encontrar el músculo esternoioideo. Vamos a tratar de retraerlos hacia lateral para poder exponer la fascia pretraqueal. Una vez que encontramos la fascia pretraqueal, nos podemos encontrar en algunas ocasiones con el istmo de la tiroides y pues dependiendo de si obstruye mucho el área en la que nosotros vamos a trabajar, podemos optar, se refiere en algunas literaturas, incluso en seccionarla para mejorar la exposición, pero muchas veces pues, es suficiente con agarrar un push y retraerla hacia cefálico para poder observar de manera adecuada la tráquea. Ya que observamos la tráquea, vamos a realizar 2 puntos de suturas en la cara lateral y las cuales se opta por sedas de dos ceros, las cuales vamos a dejar posteriormente como riendas y que durante el procedimiento nos van a servir para poder exponer la luz de la tráquea. Ya que hicimos la incisión vertical, pues debemos de considerar que la incisión debe ser lo apenas suficientemente grande para poder pasar la cánula de la traqueostomía, la cual pues va a ir de acuerdo, la elección de la misma va a ir de acuerdo a la edad del paciente y si es que este previamente tenía un tubo endotraqueal colocado, obviamente porque lo estamos operando, pues va a tener que ser un tamaño similar o en ocasiones ligeramente menor a la cánula endotraqueal que tiene en ese momento. Ya que expusimos la luz, vamos a deslizar la cánula de traqueostomía a través del estoma recientemente realizado, mientras le vamos a pedir al anestesiólogo que vaya retirando el tubo endotraqueal para que podamos nosotros colocar la cánula dentro de la tráquea. Esto se debe de hacer con calma, tranquilos, porque si lo hacemos de manera impetuosa durante el procedimiento, pues podemos nosotros lesionar la tráquea o podemos incluso ni siquiera entrar en donde habíamos hecho el estoma. Ya para terminar, se puede madurar el estoma con puntos hacia la piel, sin embargo, pues esto se prefiere en pacientes en los que estamos hablando de una traqueostomía permanente y pues por lo general nosotros en el hospital no todas se maduran debido a que muchas de ellas las consideramos van a ser una traqueostomía temporal. En cuanto a las complicaciones de la realización de una traqueostomía, pues siempre debemos de tener presentes que podemos presentar algunas complicaciones perioperatorias, son raras según lo descrito, pero podemos ocasionar un neumotórax o incluso un sangrado, debido a que por detrás del esternón se va a encontrar la arteria innominada y podemos llegar a lesionarla durante el procedimiento. En cuanto a las complicaciones postoperatorias,
la decanulación accidental va a ser la que más nos va a preocupar. Esto es típico en el hospital. Un paciente al que acabamos de realizar una traqueostomía, pues trabajamos en un hospital pediátrico. No es como que el paciente sepa que se va a quitar la traqueostomía y de eso depende su vida. ¿Quién no estuvo en la intermedia y cuántas veces no se decanuló Varguitas? Entonces, debemos de tener mucho cuidado con estos pacientes. Debe de estar siempre alguien al pendiente de ellos y también debemos de estar al pendiente de que no haya acumulación de secreciones debido a que pues esto puede ocasionar obstrucción de la cánula de traqueostomía. Y bueno, en cuanto a las complicaciones crónicas, podemos llegar a presentar un granuloma supraestomal. Muchas veces va habiendo pérdida progresiva de la voz. Los pacientes se refieren que empiezan a tener disminución en la intensidad de la voz o incluso refieren complicaciones al momento de cambiar la cánula de traqueostomía. Bueno, vamos a empezar de lleno con algunas de Sí, las... nada más, espérame tantito. Nada más, doctor Penchina, creo que la parte de la traqueostomía es bien importante que nos quede clara a nosotros, que muchas veces somos que tenemos oportunidad de hacerla. Y le quería preguntar, ¿cuáles son los errores más frecuentes que a usted le ha tocado ver cuando le envían pacientes ya que le hicieron la traqueostomía? ¿Está apagado su micrófono, doctor? Listo. Bueno, los errores, una traqueostomía, mientras no hagas una barbaridad, creas un estoma y pones una cánula. Y sobre todo en los niños que están obstruidos, bueno, pues te va a aliviar los síntomas. Sobre todo cuando hay un niño con dificultad respiratoria que tú ya determinaste que el problema es por obstrucción, ya sea una cosa congénita o posintubación, pues finalmente la cánula te va a resolver el problema. Siempre es bien importante en la evaluación de la vía aérea determinar dónde está la obstrucción. Acabo de ver un niño aquí en el Hospital del Niño que pues, había estado intubado y que lo extubaban y lo volvían a intubar y pues no sabían qué hacer, que si tenía laringomalacia, lo que pasa es que era un niño que en retrospectiva nació con dificultad respiratoria, entonces ese bebito pues la estaba pasando muy mal, y le hice una endoscopía y le diagnostiqué una parálisis cordal. Esa es la segunda causa de lesión congénita de la vía aérea que causa dificultad respiratoria después de la laringomalacia en el niño pequeño. Entonces es bien importante. Ahora, sobre las traqueostomías en los niños con obstrucción, lo que sí hay que hacer énfasis es, si ya tienes una diagnosticada que tiene una estenosis subglótica, ya sea congénita o adquirida, y necesita una traqueostomía, hay que hacerlo lo más cercano posible a la zona de estenosis, porque ese niño probablemente se tenga que operar y entonces, si tienes cerca la traqueostomía de la estenosis, vas a resecar menos tráquea. Es una cuestión técnica fina que yo creo que tu pregunta, y yo creo que es algo que nos debe quedar claro, ¿no? O sea, no hacerla muy en medio o hacerla muy abajo, nada más que luego cuesta más trabajo porque la tráquea se va hacia atrás, te queda más abajo. O la haces muy abajo o la haces muy pegadita a la estenosis. Otra de las cuestiones que quiero comentarles que estamos haciendo de un tiempo para acá es eso que comentan de Varguitas, y no nada más es Varguitas, son muchos niños que desgraciadamente se canulan en las primeras horas después de la traqueostomía y cuesta mucho trabajo volverse a canular. Y he tomado la decisión a partir de, creo, de este año en madurarlas todas. Incluso las empecé yo a madurar cuando hacía las resecciones cricotraqueales y decidí hacerlo en 2 tiempos y dejarles la cánula de traqueostomía y las empecé a madurar. Le estoy haciendo el famoso colgajo de Bjork que está descrito en el libro de Monier por instancias, por recomendaciones personales de él. Tiene sus ventajas y las empecé a hacer y ahora ya como regla este último año estoy madurando todos los estomas. Ojo, ese concepto de
al madurar el estómago solamente es para las traqueostomías permanentes, es erróneo. O sea, tú puedes madurar el estómago y después al quitar la cánula se puede cerrar la fístula. O sea, no lo estás condenando a un estómago permanente. Eso de lo que dijo Víctor no es verdad. O sea, ¿por qué los empezamos a madurar? Porque sí, ya no quiero que haya accidentes en el hospital. Se van a seguir decanulando, pero aquí cuando maduras toda una traqueostomía y no dejas las riendas, haces mucho más sencillo volver a canular. Ok, doctor, gracias. Y otra pregunta sobre traqueostomías antes de pasar a lo que sigue es, ¿qué hacemos con aquel paciente que llegue con obstrucción de la vía aérea superior, que llegue con insuficiencia respiratoria, desaturando, y no es posible intubarlo en ese momento? ¿Qué es lo que, y nos hablan nosotros a urgencias sobre ese niño? ¿Qué podemos hacer? Bueno, mira, lo que sí yo no estoy de acuerdo en hacer traqueostomías de urgencia, porque realmente cuesta mucho trabajo, es muy estresante. Las que yo recuerdo que se han hecho han terminado muy mal y bueno, pues hay que tratar de intubarlo, ¿no? Esa es la imposibilidad para intubar a un niño si llega al hospital es prácticamente nula, porque ya llegó al hospital, ¿no? Digo, puede haber un niño que nazca con una atresia laringia, pero pues ese niño se va a morir en la sala de partos si no le hacen una traqueostomía ahí. Entonces, si tú me preguntas, son casos rarísimos, ¿no? Entonces ahí sí, o le haces una traqueostomía, de hecho aquí la modernidad en un caso de atresia laringia que debe ser diagnosticado de manera prenatal, pues es hacer una traqueostomía en éxito para evitar este rollo, porque ahí sí no hay manera de ventilarlo. Si te llega un niño en el hospital grave, que esté obstruido y que no lo puedes intubar, hay una alternativa muy viable con un buen anestesiólogo, es ponerle una mascarilla laringia. Entonces, dormirlo y ventilarlo con mascarilla laringia. ¿Sí? Si no se puede con eso, bueno, pues hay que tratar de buscar a alguien que a lo mejor es una estenosis crítica, y entonces ahí lo que se puede hacer es, digo, la imposibilidad de intubarlos es muy rara, Alfredo. Más bien es no por visualización, sino porque no puedes meter el tubo. Y en ese caso, pues hay que tener las herramientas para alguien puedes poner un tubo chiquito con una guía de plástico y lo conviertes en un dilatador y pues, dilatar la vía aérea y intubarlo. Porque el otro escenario, yo te puedo dar consejos de que pues rápidamente abran el equipo y se laven o no se laven y abran y corten, hacer una crico, pero son cosas medio románticas, no es fácil. Entonces, primero tratar de ventilarlo. Esa es y sí se puede, hay varias maneras, ¿no? Por ejemplo, si me hablan a mí, lo subo ahí a mi changarro y saco un dilatador de Jackson, pero te digo, lo puedes intubar con un tubo guiado, ¿sí? Y las guías las tienen todos. De hecho, todo carro de la laringoscopía deberían tener las guías, pero en el hospital tú las pides y te las dan. Entonces lo metes a través del tubo, lubricas bien el tubo y pues visualizas y lo metes, ¿no? Porque es un niño que tiene una lesión estenótica. Casos como el Pierre Robin, por ejemplo, que cuesta mucho trabajo intubarlos. Pues existen nasolaringoscopios flexibles, se pueden intubar con un poquito de idea. Yo creo que hay que intubarlos, ¿no? Finalmente. Ok, doctor, gracias. La Adelante, mascarilla me Iván. ha tocado hacer alguna que otra, alguna vez, y funciona. Pero tienes que tener un buen anestesiólogo, eso sí. Ok. Adelante, Iván. Hola, doctor, buenas noches. Doctor, los pacientes que ya tienen una traqueostomía y que llegan al hospital por una neumonía, que la traqueostomía nos está fuga y fuga y fuga, ¿qué opciones tenemos para ello, doctor? Bueno, el concepto de que hay que traqueostomizar a un niño, sobre todo en las intubaciones prolongadas, y que el niño debe de no tener muchos parámetros, pues es una buena costumbre. O sea, si tú te pones a traqueostomizar a alguien que esté con mucha ventilación, híjole, no creo que sea una buena idea.
Ahora, si ya tienes un niño que ya está traqueostomizado y que tiene neumonía y le tienen que subir a los parámetros, es muy sencillo. Quitas la cánula y le pones una cánula, porque no tenemos cánulas con globo. Bueno, yo ahorita tengo una por ahí, una o dos, que las tengo ahí guardadas. Pero es muy fácil, o sea, le metes un tubo endotraqueal con balón, inflas el balón y lo ventilas. El error Ese, aquí es de que luego hacen muchos, es de que le quitan la traqueostomía y digo, esos lo hacen y que no se me pongan delante porque sí es que se les hace muy fácil quitar la cánula e intubarlos por arriba. Y eso es un error, pero, pero es un concepto que tienen los terapistas. No, yo lo voy a ventilar. Y sí estoy de acuerdo, lo tienen que ventilar, si no el paciente se muere. Pero le puedes meter una cánula endotraqueal por la traqueostomía con globo y lo ventilas. Y mantienes el estómago. Es lo que hay que hacer. ok, gracias, doctor. Gracias, doctor. Adelante, Vic. Perfecto. Pues entonces continuamos. Vamos a hablar brevemente de algunas de las patologías y al final vamos a hacer énfasis en algunas otras que a lo mejor creemos que son un poco más importantes. Vamos a hablar primero de la atresia laringe, de las membranas faringias, que ya habló un poco acerca de ellas el doctor. Pues bueno, estas van a ser consecuencia de una falla en la recanalización de la laringe durante el desarrollo prenatal. Esto se da aproximadamente entre las semanas 6 y 12 de gestación. Y pues siempre debemos de sospechar en ellas, en los pacientes que tengan anomalías faciales correspondientes con el síndrome de velo cardiofacial o que sean pues, también asociadas a la deleción 22q11. Entonces, cuando tenemos un paciente con estas características, con dificultad respiratoria, podemos nosotros sospechar ya que tiene una atresia laríngea. En cuanto al manejo quirúrgico, pues se refiere en la literatura que lo más importante es tener una vía aérea permeable, obviamente ya lo mencionó el doctor, y eventualmente propiciar una buena calidad de voz a la larga. Pues lo que debemos de hacer en estos pacientes se dice es una laringofisura, la cual va desde el cartílago cricoides, y vamos con esto a aumentar el lumen de el lumen de la laringe y vamos a colocar un injerto de cartílago en la cara anterior para con eso aumentar y mantener el lumen de de la vía aérea de estos pacientes. Y pues también las consideraciones que ya habíamos comentado, como dijo el doctor, que estos pacientes, pues muchos de ellos pues requieren obviamente de una traqueostomía al momento del nacimiento, si es que así lo requirieran. Vamos a seguir ahora con la laringomalacia. La laringomalacia. Vic, hay una pregunta de Portillo. Adelante, Portillo. Por de estos pacientes que tienen atresia laringe, estaba leyendo que, pues, como usted comentó ahorita, lo principal es hacer el diagnóstico prenatal y para poder planear una traqueostomía de manera temprana. Pero ya una vez que hicimos la traqueostomía, ¿cuál es el tiempo ideal en edad o en peso para hacer ya una reconstrucción traqueal después de estos pacientes? ¿La contesto yo o la contesta Víctor? ¿Usted, doctor? Bueno, aquí el título de esa parte de lo que tocaste, digo, es una clase muy, muy ambiciosa, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Pero ese título es las membranas laringias. Es un espectro. Entonces, los famosos webs laringeos o membranas laringias es un espectro y hay grado 1, 2, 3 y 4. El 4 es la atresia laringea, que es donde está totalmente fusionado. O sea, el cartílago cricoides no se canaliza. Entonces, las atresias laringeas se caracterizan porque la laringe es el aspecto de lo que son aritenoides y todo el armazón laríngeo es normal, pero hay una fusión completa de las cuerdas y por debajo de ellas existe puro cartílago cricoides. Entonces, no existe luz. Ese es el grado 4 de los webs. Y después el grado 3 es un web en donde prácticamente toda la parte anterior se llaman webs porque da la impresión de que están fusionadas las cuerdas vocales. Entonces, son
es una membrana, pero ojo, la membrana laríngea como tal es solamente el grado 1, en donde nada más están fusionadas las cuerdas. Entonces es un espectro que es muy diferente porque el grado 1 simplemente se hace una cirugía, se corta con, hay gente que los corta con láser, hay gente que los corta con tijeras y hay que dejar un conformador por un tiempo para evitar que se vuelvan a pegar las cuerdas. Entonces la cirugía es técnicamente de manera endoscópica y es muy sencilla. Nada más que hay que dejar un conformador de Silastic y el paciente incluso no se le hace traqueostomía, se va a su casa y después a las 2-3 semanas le quitas el conformador y queda normal. Volviendo al grado máximo, que es la atresia laringea, bueno, pues ese niño tiene que ser traqueostomizado, pero en éxito. Son niños que en teoría deben de tener un diagnóstico prenatal, como un paciente que tiene Gustavo Teissier y que se le hizo el diagnóstico prenatal y al nacer en éxito se le hizo traqueostomía. Se la fue a hacer Gustavo al INPER. Es un niño que está en espera de cirugía. Después el grado 3, pues se comporta prácticamente igual. Es un niño que se pone muy mal, no de recién nacido, pero empieza con mucha dificultad. Se hace el diagnóstico, se ve la extensión subglótica, porque si ustedes revisan en los libros cómo está el problema de los webs desde el grado 2 hasta el 4, pues es de que el cricoide está mal formado y está obstruyendo. Entonces estos niños, atresia laringea, el web grado 3, porque el grado 2 se puede hacer sin traqueostomía, es cuestión de grados y de síntomas. Y se puede operar con un cartílago, se puede hacer una laringofisura y poner un cartílago y queda anterior y queda muy bien. Las 3 y 4 requieren de cirugías más complejas, o sea, pueden hacer resecciones cricotraqueales extendidas, siempre poniendo un injerto posterior para ampliar la luz posterior, y pueden poner un injerto anterior o resecar toda la parte del cricoides enfermo y subir tráquea sana, como los que han entrado conmigo a las cirugías han visto, ¿no? Se hace una cirugía muy bonita donde se cubre el injerto y se hace una anastomosis desde los aritenoides atrás con membranosa y después la parte anterior con tráquea y cartílago tiroides. Se reseca el cricoides, que es el que está enfermo. Y esta cirugía, bueno, hay mucho debate. Entre más grande la hagas es mejor, pero también tener un niño traqueostomizado, pues no es muy agradable, pero ahorita estamos operando nosotros resecciones extendidas después de los 2 años. Y si el niño está bien nutrido y no tiene comorbilidades, pues sí se puede operar. Ok, doctor. Gracias. Doctor. Adelante, Pues Vic. queda como webs laríngeos o membranas laringeas, si es un espectro. ¿Sale? Sí, doctor. Órale. Adelante, Vic. Bueno, sigamos entonces. Vamos a hablar un poquito de laringomalacia. Esta es la anomalía más común de la faringe en la infancia y va a ocasionar muchas veces pues, estridor. Bueno, no muchas veces, todo el tiempo va a ocasionar estridor laríngeo. Este estridor es característico porque va a empeorar con la alimentación, la agitación del paciente o con la posición supina. Se dice que el estridor puede estar presente o no al momento del nacimiento, aunque el pico de incidencia es hacia los 4 o a los 8 meses, o sea, es cuando presentan más esta sintomatología y cuando buscan la atención médica. Y esta se va a clasificar de acuerdo a qué tan colapsado se encuentra la laringe y las estructuras que la circundan, obviamente. Aquí nosotros podemos ver un grado 1, 2, 3. Aquí en la última vemos cómo pues, se pliega casi por completo, ¿no? La epiglotis sobre la vía aérea. En cuanto al manejo quirúrgico, pues se describe la realización de la supraglotoplastia, que no va a ser más que la remoción del tejido excesivo o redundante que colapsa o que obstruye la vía aérea. Esto, pues, la laringomalacia en realidad se considera que es una patología secundaria a la estructura
de la vía aérea de los niños, que es más, como ya lo había dicho, digamos, más plegable, es menos rígida. Entonces, pues el tratamiento quirúrgico va a consistir, como ya les comenté, en la resección del tejido redundante. Los resultados con una supraglotoplastía pues, son buenos, se describen como buenos, una remisión de los síntomas de un 80 hasta un 100%, y la complicación principal pues, va a ser una estenosis supraglótica por una remisión excesiva de tejido, incapacidad para controlar el reflujo, que puede ocasionar cicatrización aleatoria en este tipo de pacientes. Espérame, Vic, el Iván tiene una pregunta. Adelante, Ivancho. Doctor, la verdad es que no me ha tocado ver supraglotoplastías allá en el hospital. ¿Se hace con monopolar? ¿Se hace solo con bisturí, con tijeras? ¿O cómo las hace usted, doctor? Mira, esta es una patología muy interesante, porque la van a ver, es la más frecuente, es la patología congénita más frecuente en el niño pequeño. Cosas que tienen que recordar: nunca se presenta en el recién nacido. Generalmente es una patología que empieza a partir del mes de vida, y es un niño que generalmente nace sin problemas y que después, más o menos alrededor del mes, empieza con un estridor muy típico, inspiratorio, y que es cambiante de acuerdo a la posición del niño. Entonces, tú puedes ver un niño en el consultorio que te manden por estridor. Antes de pasar a otro punto, el estridor es el síntoma pivote que tienen. Siempre los niños con patología de vía aérea hacen ruido. Y bueno, es ya finezas ver si es inspiratorio, si es fijo, si es o sea, bifásico. Un concepto que dijo Víctor que me gustó es de que las lesiones traqueales generalmente presentan más estridor expiratorio. Sí, es cambiante, o sea, en el momento que pasa la región glótica y subglótica es cambiante. Entonces, pero sí, todos los niños con patología de vía aérea hacen ruido. Y es que siempre me peleo con todos porque, ojo, hay que ver qué tipo de ruido hace y por qué lo hace, desde cuándo lo hace y qué antecedentes tiene el niño, porque la fácil en pediatría es nebulícenlo, ¿no? Y se pasan por alto lesiones impresionantes, lesiones traqueales congénitas, mil cosas. Pero hablando de laringomalacia, que es una patología que no se entiende, no sabemos bien por qué se da y por qué esos niños tienen más flacidez de la laringe y tienen endoscopías que dice uno, wow, ¿cómo puede estar respirando este bebito, no? Hay que revisar bien lo de la clasificación. Esa diapositiva está completamente mal. Los tipos no es de acuerdo a la severidad, sino al tipo de dónde se hace la flacidez. O sea, por ejemplo, el tipo 3, la epiglotis cae como excusado sobre la glotis y el tratamiento es completamente diferente. La más frecuente es la tipo 1, en donde la típica supraglotoplastia es la que se lleva a cabo. Solamente el 10% más o menos de estos niños requieren cirugía en estricto valor de lo que es. Yo sé de gente que opera, todas las laringomalacias las operan, pero solamente el 10%, los demás mejoran con tratamiento antirreflujo de manera importante. Se puede manejar el estridor, calmar a los papás, se pueden hacer mil cosas, y la clave será niños que ganan bien peso, que se alimentan sin problemas y que no hacen apneas o las famosas choking spells que dicen los gringos, ¿no? Esos niños que hacen las crisis de apnea con cianosis, o que no suben de peso, o que comen una onza y ya se están ahogando, bueno, esos niños a lo mejor requieren cirugía. La cirugía aparentemente es muy sencilla. Yo no las hago. Es una cosa que siempre las hizo el doctor Álvarez Neri. Es un experto, o sea, experto mundial. Yo creo que es una de las gentes que más laringomalacia ha operado. Y él, a través del tiempo, alguna vez usó láser cuando lo tuvo. Después se le dañó el láser y lo hizo con tijeras, con instrumentos fríos.
Y a su última etapa en el hospital consiguió unas puntas de monopolar, pero son unas puntas especiales de tungsteno, muy finitas, y lo empezó a hacer con esas. Y la verdad es que los resultados son muy similares. No depende de la tecnología, sino de hacerlas bien. Entonces, las tipo 1 se cortan los repliegues aritenoepiglóticos y se corta el exceso de mucosa que está sobre los aritenoides. O sea, cortan los repliegues, después cortan el exceso de mucosa, dejan intubado al bebito 24, 48 horas y es así como magia. Las otras, los tipo 2 y tipo 3, tienen unas cuestiones técnicas especiales que no, por obvio de tiempo, vete a revisar, Víctor, en el libro del doctor Monnier, porque no es que tus referencias sean malas, pero teniendo ese libro realmente todo lo demás queda en el espacio. Y para que entiendas bien cómo son los tipos de laringomalacias. Pero digo, no es pecado. Es una clase de residencia, estamos para que aprendamos todos. Pero la pregunta de cómo se hace, pues hay que saber hacerla, ¿no? Yo no me considero, de hecho, hoy, pero sí es un tema de que hay que hacerla de manera muy adecuada. Hay que ser muy cautelosos en la resección de la mucosa redundante, porque si te metes en la comisura posterior y le quitas mucosa de ahí, vas a cometer un desastre, vas a hacer una estenosis glótica posterior. Entonces solamente, te digo, yo voy a operar muchas a mi compadre Irán, y realmente pues, es una de las gentes que lo hace muy bien. Yo si tuviera ahorita una laringomalacia en la privada, definitivamente le hablaba a él. Yo no las opero, pero también digo, no, se podrían operar. Pero sí, ténganlo presente porque es la más frecuente. ¿Mm? Ok, doctor. Gracias. Adelante, Itzamara. Hola, doctor. Buenas noches. Nada más una pregunta. Por ejemplo, en pacientes que se ha visto que tienen un poquito de más riesgo de fracaso al realizar una supraglotoplastia, como pacientes con síndrome de Down o de George, ¿tenemos que tener alguna consideración especial para realizar el procedimiento o podríamos considerar alguna otra alternativa para el manejo de laringomalacia en estos pacientes? Es una buena pregunta. No lo sé. Yo creo que si el diagnóstico es de laringomalacia y está justificado por la clínica y ya hiciste, hay un algoritmo del caos que tendría yo que revisar otra vez las pláticas que daba Irán, donde él tenía un score, donde decía los puntos para decidir una cirugía o no, pero básicamente lo que yo les comenté, yo creo que sí hay que hacerle la laringomalacia, la supraglotoplastia. Ahora, si el niño sigue con problemas, porque digo, todo en medicina y todo en cirugía puedes tener complicaciones y pacientes que no vayan bien. Entonces, la alternativa, si la supragloto no va bien, pues tendrás que hacer una traqueostomía y esperar un tiempo, ¿no? En teoría, todas estas lesiones mejoran con el tiempo. De hecho, Irán comentaba que, bueno, la supragloto era para mejorar, pero que él estaba consciente que finalmente esa laringe iba a agarrar fuerza, ¿no? Iba a dejar de estar tan flácido a través del tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú ves un niño con laringomalacia y va creciendo, el estridor se les quita antes del año. Ok, Ok, doctor. doctor. Muchas gracias. Seguimos, Vic. Listo. Bueno, continuamos. Vamos a mencionar de la traqueomalacia, que al igual que la laringomalacia, pues esta se considera que es secundaria a la estructura cartilaginosa, digamos, inmadura de los pacientes en edad pediátrica. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor, también como en los pacientes con laringomalacia, la resolución es hacia los 18 meses de edad, muchas veces sin que se realice ningún tipo de procedimientos. Hay algunos casos en específicos, como las traqueomalacias secundarias por una compresión vascular extrínseca, que pueden llegar a ocasionar una sintomatología grave, y en esta diapositiva les pongo que la arteria nominada en este caso está abrazando o comprimiendo a la tráquea, y muchas veces la corrección de esto con una lateralización o una corrección, un posicionamiento de la arteria nominada puede llevar a la corrección
de la traqueomalacia. En muchos libros se refiere que la traqueostomía es un método para, digamos, ayudar a que el paciente llegue a la edad adecuada en la que va eventualmente a resolver la patología. Y bueno, un aspecto importante a considerar para nosotros con nuevos cirujanos pediatras es la asociación de la traqueomalacia con la atresia esofágica, ya que estas se asocian con atresia esofágica desde un 16 hasta un 33% de manera sintomática, y pues en algunos estudios recientes incluso se ha mencionado que hasta en un 87%. Actualmente existen algunas opciones terapéuticas como la aortopexia o la traqueopexia anterior y posterior, y algunas series han observado buenos resultados con la traqueopexia posterior, que es lo que estoy mostrando en esta diapositiva con este artículo en específico. Y bueno, este estudio habla específicamente de una serie de pacientes a los que se les realizó una traqueopexia posterior al momento de realizar la corrección quirúrgica de la atresia esofágica. Aquí lo que hacen es pues disecar y separar la tráquea del esófago completamente y pexearlo literalmente al ligamento longitudinal anterior, y pues con eso se resuelve, ¿no? Digamos, la traqueomalacia, o ha habido buenos resultados. Y pues nada más le queríamos preguntar al doctor que, cuál era su opinión al respecto. ¿Usted ha visto que se realice este tipo de procedimientos al momento de la resolución, bueno, de la reparación de la atresia esofágica y el cierre de la fístula traqueoesofágica? Ay, no. O sea, lo están empezando a hacer y yo creo que no suena bastante bien. La traqueomalacia es un tema que ha cambiado mucho en los últimos años, y el grupo de Boston, de Cendejas y que era su jefe, ahorita no me acuerdo, Jennings, fue el que empezó a popularizar esto, porque antes, ¿qué hacíamos con la traqueopexia? Yo recuerdo que de repente la atresia de esófago, que estaba tose y tose y tose y tose y tose, pues tenía traqueomalacia, ¿no? Y muchas van a tener niños con atresia de esófago que tienen traqueomalacia. Yo manejé a algunos niños con el maestro Belío que nos daban mucha lata y les hacíamos una traqueostomía. Y obviamente la traqueostomía, pues, es un método paliativo para la traqueomalacia, porque dejas un tubo adentro y pues, el niño respira mejor. Cuando hay traqueomalacia grave, por ejemplo, asociado a atresia de esófago, lo ideal sería hacer toda la cirugía cuando haces la reparación. Entonces, nosotros que promovemos mucho las broncoscopías preoperatorias, sería ideal diagnosticar. No es tan frecuente, o sea, que tengas una traqueomalacia severa. De hecho, el diagnóstico endoscópico tiene que implicar presiones positivas y que el niño despierte y el reflejo tusígeno. No es fácil, pero si tú ya tienes el escenario que tú dices, ah, caray, este niño tiene mucha traqueomalacia, que sí veas muy colapsada idealmente yo creo que sí sería durante la cirugía liberar toda la tráquea, tienes el esófago atrésico y hacer la apexia. Porque tiene un fundamento muy lógico. O sea, si tú la membranosa la fijas al ligamento pretraqueal, o sea, que está enfrente de la columna, pues evitas que se colapse, al menos la parte membranosa. Y sí, nosotros hemos operado de algunos, entre ellos Varguitas, que pues sí mejoran. Tenemos un niño con una traqueomalacia primaria que son muy raras, un niño que operamos ya muy grandecito, como a 7 años, y el niño sí le cambió la vida. Anda feliz la abuela que lo cuida porque el niño dejó de toser. Lo tenían catalogado como asmático. Entonces el niño se ponía tosiendo todo el día y le daban broncodilatadores y no jalaba. Le hicimos el diagnóstico, una traqueomalacia primaria, porque ese niño, de hecho, tenía el tórax virgen. Es una cirugía muy interesante, pero estamos empezando. Y ha salido mucha literatura y hay que ser muy específicos qué partes están malásicas para planear la cirugía. Hay traqueomalacias muy importantes que van desde arriba y hay que liberar toda la tráquea. Es difícil, no es fácil. Y si tienes ya un tórax trabajado, paso.
sí es demandante, pero pues, se puede hacer. No puedo decirles más, pero suena muy interesante hacer esto que están haciendo últimamente. Y no hacer la plastía esofágica y luego que tiene mucha traqueomalacia y hay que hacerle la traqueopexia porque, ay, híjole, la cirugía se convierte en pues, ir a disecar, porque tienes que liberar todo el esófago. Y entonces todo el esófago, como está atrás, lo tienes que pasar hacia adelante y la tráquea, la membranosa, pasarla hacia atrás. Es como un switch. Lo cambias. Cuesta trabajo. Hay que hacer más casos y hacer experiencia. En eso andamos. O sea, el grupo de Salles y Peñarrieta, ahí andan. Por ejemplo, con Varguitas, pues se fue toda una historia, ¿no? Fue atresia de esófago. Sí, ¿no? Tenía atresia de esófago, hendidura laringea, traqueomalacia. Y ahí está, vivo. Lo acabo de ver, está re bien el canijo. No nos falta el guapo que le quite la traqueostomía, yo no voy a hacer. Bueno, rápidamente vamos a hablar de la parálisis de cuerdas vocales. Pues obviamente aquí en la parálisis de cuerdas vocales puede ser secundaria a un trauma, muchas veces en la edad pediátrica pues puede ser por trauma obstétrico o por fijación de las cuerdas vocales, secundaria a un proceso inflamatorio. Obviamente el hecho de que haya una parálisis de cuerdas vocales va a haber una repercusión a nivel de la respiración debido a que estas se van a encontrar unidas en la parte medial y no van a permitir el flujo adecuado del aire. Esto obviamente también va a alterar la fonación de los pacientes. Específicamente, pues cuando nosotros podemos tener sintomatología, digamos, leve o poca, en pacientes que tienen una parálisis cordal unilateral y ya cuando tenemos una parálisis bilateral, pues no va a haber limitación del flujo del aire y pues obviamente va a haber síntomas más graves. En cuanto al tratamiento inicial, muchos de los pacientes que en la edad pediátrica que presentan una parálisis cordal van a tener alguna asociación del sistema nervioso central asociada con una malformación de Chiari o una hipertensión intracraneal, la cual después de hacer un procedimiento quirúrgico con un shunt peritoneal, pues van a mejorar esa sintomatología y va a remitir la parálisis cordal. En el caso de que sea una secundaria, un proceso inflamatorio o un trauma, digamos, obstétrico, probablemente, si solamente es transitorio, podemos optar por un periodo de observación y va a haber una resolución del cuadro. Obviamente, esto si el nervio vago está intacto. En cuanto a nosotros, pues en el aspecto quirúrgico es importante tenerlo a consideración, sobre todo en los pacientes que se sometieron a cirugía cardiovascular, en las que hubo a lo mejor lesión del nervio vago y pues secundario a esto pues, va a haber una parálisis cordal que muchas veces va a requerir de manejo quirúrgico. En cuanto al manejo quirúrgico, hay muchos que se describen en la literatura, entre ellos la lateralización del aritenoides, aritenoidectomía parcial, aritenoidopexia, perdón, y la cordotomía. Esto nos habla de que pues no hay como tal un gold estándar para el tratamiento de estos pacientes. En cuanto a la lateralización del aritenoides, que es uno de los procedimientos que se realizan con más frecuencia, este se puede hacer de manera endoscópica y pues aquí nosotros podemos observar cómo están incluso dando puntos y colocando grapas con la finalidad de lateralizar los aritenoides y permitir que haya un mejor flujo del aire en la vía aérea. Vic. Itzel, tienes una pregunta, adelante. Sí, hola, buenas noches. Hola, doctor. Yo había visto este procedimiento de lateralización, pero había leído que se puede realizar de manera percutánea. ¿Usted lo ha realizado? Sí, mira, voy a hacer 5 minutos, Alfredo. Esta patología tiene cuestiones muy, muy puntuales. Primero, nadie la quiere ver. De hecho, te digo, el viernes pasado vi uno aquí en el hospital y quien le hizo una traqueostomía el lunes. Nadie la quiere ver porque, hijo, es compleja, de veras es compleja. Lo que sí quiero decirles que no se vale en un niño que se diagnostica. Aquí vamos a ver, o sea, parálisis bilateral de cuerdas vocales congénita. ¿Sí?
O una parálisis cordal post cirugía. Por ejemplo, se meten a quitar un tumor y se llevan los recurrentes, un tumor de laringe, de tiroides. Esos son los dos espectros. En el caso del recién nacido con patología congénita, sintomático, que da muchos síntomas, que nace y tiene dificultad respiratoria y sigue con dificultad respiratoria y tú haces el diagnóstico de parálisis cordal, ese bebito necesita ser traqueostomizado sí o sí. Solamente un centro que es muy reconocido y que hasta ahorita parece ser que tienen buenos resultados, que es Cincinnati, decidió hacer cosas novedosas. Y digo, yo conozco a Mike y es un cuate muy abusado. Tienen muchos recursos y vamos, lo que está haciendo él es que en etapas de recién nacidos les hace un corte, los mete en endoscopia, mete un laringoscopio de suspensión, corta el cricoides por arriba, por adelante y por atrás, los dilata con un balón y los deja intubados con un tubo 5, recién nacido. Y los deja una semana. Y luego los extuba y según él le ha ido bien. No sé. Es un procedimiento que a mí pues, me da mucho miedo. Entonces, quitando ese, que el tiempo dirá si realmente funciona o no, todo recién nacido con parálisis cordal sintomática tiene que ser traqueostomizado, porque hasta después del primer año no se le debe hacer nada, ni lateralizaciones, ni aritenectomías, menos cordotomías, nada, porque finalmente el resultado en niños muy chiquitos no va a ser bueno y vas a dejar a un niño prácticamente afónico. Entonces, el consenso mundial, después de discutirlo en foros, porque este tema siempre aparece y siempre terminamos igual y uno dice una cosa y al final mi reflexión es traqueostomizarlos, seguirlos y todo el primer año. ¿Qué puede pasar? La mitad de estos niños pueden recuperar la movilidad, así como por arte de magia. Entonces son niños que si tú ves en una endoscopia a los 6 meses o al año que ya mueve las cuerditas, bueno, entonces ya lo retamos a decanularlo. Si entre el año y el 2 años ustedes pueden decidir entonces sí qué podemos hacer. Y lo que se puede hacer real, que yo creo que es lo que a mí más me gusta, es intentar la lateralización cordal percutánea, como dice esta Itzel. Sí, doctor. Itzel. Sí, sí, doctor. Y lo hemos hecho y nos ha ido bien. O sea, han mejorado, algunos sí, algunos no, pero sí, de hecho acabamos de hacer un niño que tiene una parálisis porque tuvo una lesión de recurrentes por un CA laringio, que el chavo está muy bien, y tiene la gran ventaja que es un método no invasivo y que queda muy bien. La descripción, si quieren luego les paso el artículo. Tengo un video que si quieren de los que lo empezaron a usar en Latinoamérica fueron los hermanos Belía en Buenos Aires, que les ha ido bien. De hecho, yo mandé unos casos nuestros y se hizo un paper que salió, luego también les paso el artículo. Sí, es una buena opción. Y es buena porque si no funciona, pues no pasa nada, porque no existe cirugía. Lo que yo creo es que la pexia cordal se va aflojando, pero finalmente deja un espacio y el niño respira. Si tú le haces una endoscopia después, como que ya no se ve muy bien, pero el niño respira. Si llegara a volver a tener síntomas, como nos pasó con un paciente, ya lo volvimos a pexiar. O sea, se puede hacer, es un método no invasivo. Ahora, si nada funciona y tienes un niño y sigue con parálisis, sigue traqueostomizado, la opción quirúrgica que a mí me gusta más es el cartílago posterior. Entonces, haz laringofisura y como si fuera una estenosis glótica posterior, cortas el cricoides y metes un cartílago. Tienes que hacerlo bien arriba, o sea, tienes que llevarlo hasta arriba, hasta los aritmenoides, para que te crea un espacio y que hacer la comisura posterior es más grande y el niño respira. Ese es, a mi entender, las opciones. Mi compadre hizo algunas aritenoidectomías, concordotomías,
también les puede ir bien, nomás que son más laboriosas y son medio difíciles. Yo de plano, si lo voy a operar, le pongo un cartílago posterior. Y nos ha ido bien. Ok, Gracias, doctor. muy bien, Víctor, seguimos. Listo, vamos a... Lo que hacemos, a ver, hemangioma, va. Ok, doctor. A ver, Pues los vamos. papilomas ni se metan. Es un dolor de cabeza. Y yo la verdad es que les voy a contar mi experiencia cuando era yo residente, que los veía el doctor Belío. Los quitábamos así con un laringoscopio y a visión directa los pero los traqueostomizábamos, la pasaban mal. Y el problema es la recurrencia. No se ha logrado. Por ahí Irán hizo un estudio, no sé en qué terminó, de que les ponía vacuna de papiloma, pero ya no sé en qué terminó no sé si incluso terminó su investigación. Y luego hay fármacos muy caros. Y nosotros llevamos mucho tiempo como equipo de cirugía de tórax que no los tratamos. Entonces, no creo que te pueda yo decir más de los papilomas. Hemangioma sí, a ver, bien hemangioma. Perfecto, doctor. Bueno, en cuanto a los hemangiomas, representan el 1.5% de las anomalías faringeas congénitas. No, Hay una ligera predominancia en... ahí te va. Laringias. Estás confundiendo faringe. Digo, Perdón, laringe. Sí, sí. laringe. Perdón, doctor. Y bueno, muchos de estos, el 50% de los pacientes que tienen un hemangioma laringio van a presentar hemangiomas cutáneos. Entonces, esto es importante debido a que si nosotros tenemos un paciente con estridor y un hemangioma cutáneo, pues podemos sospechar que tenga compromiso de la vía aérea, ¿no? Entonces, tenemos que iniciar el abordaje de este tipo de pacientes. Aquí les pongo esta imagen porque es importante denotar que, pues, al igual que el resto de los hemangiomas, van a tener una fase de proliferación durante el primer año, después van a llegar a una etapa en la que se estancan y posteriormente va a haber un periodo de involución, por lo que prácticamente el 90% de los pacientes hacia los 5 años va a tener resolución de la sintomatología. Es por esto que muchos médicos optan por realizar una traqueostomía durante este periodo solamente con la finalidad de asegurar la vía aérea. Pues contamos con algunas opciones terapéuticas, los cuales son esteroides sistémicos, intralesionales, la aplicación de interferón, propranolol, y pues en casos muy severos obviamente podemos llegar a requerir de la cirugía abierta. Como en la diapositiva previa ponía una máquina de resonancia magnética, debido a que nosotros debemos considerar que estas lesiones, pues muchas veces nada más vemos, como podríamos decir, la punta del iceberg. Entonces, es importante contar con un estudio de imagen para delimitar como tal la extensión total de la lesión, previo a optar a a realizar el manejo quirúrgico ampliado de estas lesiones. A ver, 2 minutos. Esta es una patología que tuvo un cambio dramático en su manejo. Son niños que, como tú dices, tienen casi, o sea, empiezan con los datos clásicos de una lesión subglótica. Empiezan con estridor, dificultad respiratoria, y que finalmente, pues sí, cuando tienes un niño con hemangiomas, pues sí, puede ser un hemangioma subglótico, a veces no las tienes, entonces haces una endoscopía. Es bien importante contar con todo el equipo como contamos en el hospital, ustedes lo han visto, para hacer buenos diagnósticos. ¿Sí? Ese es primero. Y saber la patología y saber hacer las endoscopías. Entonces, típicamente, si te regresas en tu diapositiva, son lesiones subglóticas, generalmente están pigmentadas como, no se ven como los hemangiomas cutáneos, pero sí se ve ese halo rojo, y tradicionalmente son más características hacia el lado izquierdo. Entonces te causa una obstrucción que es muy característica, que no es la típica lesión de las estenosis. Ahí cuando la ves tú así, dices tú, caray, parece un hemangioma, porque no es una lesión concéntrica ni es la estenosis cicatricial. Y algo bien importante es que cuando tú pasas un tubo o pasas una óptica o pasas un broncoscopio, pasa fácilmente. O sea, es compresible. Es una lesión compresible. Entonces,
La localización, la característica de coloración hacia el lado izquierdo, aunque no todas son, pero... Y que puedas pasar ahí un tubo, por decirte, un bebito de 6 meses, que es la edad en donde se alocan más los hemangiomas. Y pasa un tubo sin dificultad, eso es un hemangioma. Y no necesitas estudios de extensión. Perdóname, o sea, es una lesión subglótica. Yo no he visto que tenga una lesión que se vaya hacia la tráquea o en los bronquios. Son caprichosamente la naturaleza dijo, vamos a poner un hemangioma en este sitio. Y así son. Entonces no necesitas hacer tomografías ni resonancias. El paciente se hace el diagnóstico y antes era un dolor de cabeza, porque de los niños decían un chin, lo intubo, lo extubo, respira bien feo, nos espantábamos, traqueostomizamos a varios y yo me metí a operar como 3. Entonces hacíamos unas laringotraqueofisuras anteriores y quitábamos el hemangioma. El problema es que quitarlo de la mucosa era muy complicado. Entonces lo que hacíamos, quitábamos el hemangioma, sangraba, hacíamos algo ahí de bipolar. No era mucho problema, pero después decíamos, ¿y ahora? Quedaba ahí medio denudada la zona y les poníamos un cartílago anterior para prevenir por si se cicatrizaba ahí. Fíjate el concepto, ¿eh? Vamos a poner un cartílago anterior. Hay 2 niños que están muy bien. Uno de ellos es una nena que es hija de una doctora de Coatzacoalcos. Me acuerdo perfecto. Y la operamos. Y la niña está perfecta. Le quitamos el hemangioma. Y le pusimos un cartílago. Recuerdo 2, pero recuerdo uno que le pusimos un cartílago igual con Iram y se nos cayó el cartílago. Entonces terminó en una traqueostomía. Después ya lo operamos, le hicimos una resección picotraqueal y quedó bien. Pero a lo que voy es de que pues, eran bien complejos. Bien complejos. O sea, y ahora la magia llegó, porque yo no he visto uno de los que hayamos atendido desde que empezamos a usar propanolol que no mejore. Y es impresionante porque tú les das y ya, además, nosotros les damos de inicio, yo como les digo a mis residentes, pónselo a 2 por kilo. El bebito, mientras no sea cardiópata o tenga alguna cosa loca en el corazón, lo toleran bien. Nomás no le digan a los pediatras, o sea, ustedes lo hacen porque además son cirujanos. Lo dejas unos 3 días a 1 y lo vas subiendo a 1,5 y para 2 semanas antes que es su revisión, porque lo revisamos al mes de iniciar el propanolol, ya que esté a 2 miligramos por kilo. Y es magia. Te les quita el estridor. Y a veces, no sé, esas fotos que tomaste tú, ¿sí son de un hemangioma pre y post propanolol o de dónde las sacaste? Sí, lo que es del libro. Ok, bueno, nosotros tenemos algunos que no se ve, como que la reducción no es tan importante, como que todavía vemos el hemangioma, a veces sí se aplanan completamente, pero clínicamente se les quita el estridor. Es magia. Y tú vas a cualquier curso, yo que he tenido la oportunidad de ir a los americanos de otorrino que son, y tienen plática, no operan, nadie opera hemangioma. Se acabó la cirugía de hemangioma. No sé si alguna vez me va a tocar uno que no jale el propanolol y vuelva a tenerlo que operar, pero no sé cuántos años llevemos. Sería interesante alguien que lo revisara, pero les va re bien. Y mira, propanolol. Olvídense de inyectarles cosas, también. Hendiduras laringeas. Sale, Vic. Listo, doctor. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de las hendiduras laringeas. Esta es una condición rara que se caracteriza por la presencia de deficiencia en la línea media posterior en la separación de la tráquea y la laringe, de la hipofaringe y el esófago. La incidencia es de 0.1% y la mayoría de los casos son esporádicos, aunque hay una fuerte asociación con otras malformaciones, sobre todo las atresias esofágicas, que son las más frecuentes. Se asocia con atresias esofágicas hasta en un 20% y las fístulas traqueoesofágicas hasta en un 27%. Hasta el 6% de los pacientes que tienen atresia esofágica tienen algún grado de hendidura laringea, sobre todo, bueno, en realidad
Esto se puede, por esto es importante que al momento de hacer la reparación quirúrgica de la atresia esofágica, pues se haga una broncoscopía para determinar si está asociada a una hendidura laringe o no, porque como ya decía el doctor, son pacientes que después de la cirugía puede que requieran del procedimiento una broncoscopía debido a que persisten con sintomatología. Esta también se asocia a varios síndromes, siendo el síndrome, bueno, la asociación Bacter-L la más frecuente, y debemos hacer un abordaje completo de los pacientes para descartar otras anormalidades. Aquí en esta diapositiva les pongo la clasificación y pues en el tipo 1 se trata de un defecto interaritenoideo hasta el proceso vocal. La tipo 2 es una extensión hasta la placa cricoidea posterior. La tipo 3 se extiende todavía un poco por detrás de la placa cricoidea y la 4 es una extensión hacia la laringe y hacia la tráquea y el esófago cervical o incluso intratorácico. Estas son obviamente las que van a requerir de un manejo quirúrgico, digamos, más complejo. En cuanto a las tipo 1, 2 o 3, muchos de las tipo 1 refieren la literatura que incluso pueden no requerir de tratamiento, que pueden mejorar con tratamiento antirreflujo, y sobre todo en las tipo 2 o 3, pues se puede optar por un manejo endoscópico con la separación y posteriormente el afrontamiento con puntos por medio de endoscopía. En cuanto a las tipo 4, que son las más complejas, pues se va a tener que hacer una disección completa de la tráquea del esófago y posteriormente se va a tener que hacer una reparación. Se puede hacer, o sea, refieren que tiene que ser una reparación en dos planos, y pues este abordaje pues puede ser mucho más complejo, puede ser cervical o incluso algunos refieren que puede ser por toracotomía. En cuanto a las hendiduras laringeas, la verdad es que, doctor, sí, siendo tan raras las hendiduras laringeas y que muchas de ellas, bueno, las grado 1, muchas veces optan por no hacerles nada. ¿Usted cuántas hendiduras laringeas ha tenido y cuál es el tratamiento que les, bueno, el manejo quirúrgico que les ha dado? Bueno, a ver, la tipo 1 es, se le tiene que hacer algo, es el notch, es como un notch más grandote, ¿no? Como que los aritenoides están más separados y queda una comisura posterior más amplia. De ahí dependerá, por ejemplo, a esos niños se les debe hacer estudio de aspiración, y si no aspiran lo puedes manejar de manera conservadora. Pero hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Yo tuve la oportunidad de ver al doctor Reza Rábar en Boston, y pues hace un corte con láser de la comisura posterior y le pone un punto o dos puntitos y cierra que es como una comisura posterior amplia. Las demás son quirúrgicas, tanto la 2, la 3 y la 4. Y lo que yo les digo es que, por ejemplo, si lo pueden hacer endoscópico, pues se puede hacer endoscópico las tipo 2. Ya las 3 y las 4 sería muy... Monier opera las 3 por endoscopía, pero, hijo, requieres mucho instrumental y mucha habilidad. Entonces, si tú vas a hacer una reparación quirúrgica, tienes que hacer un abordaje anterior y haces una laringofisura y cierras en dos planos. O sea, la mucosa que comparten la hendidura, tanto esófago como laringe tráquea, es muy redundante. Entonces la cortas a la mitad y haces dos colgajos y cierras el posterior, que va a ser la pared anterior del esófago, y la anterior, que es la pared posterior de la vía aérea. Hay gente que de todas interpone periósteo. Yo la próxima vez que me toque una lo voy a hacer, porque tenemos por ahí unas fístulas que nos han quedado, que si bien no son sintomáticas, de repente los niños con el líquido aspiran un poquito. Entonces, la próxima voy a pedirle a un ortopedista que me saque de un tantito periósteo de la tibia, y después de hacer mi sutura del esófago la voy a poner ahí antes de cerrar la vía aérea. Pero es el tratamiento y dependerá de la extensión, ¿no? Entre más larga sea, pues la extensión de la sutura es más extensa, y pues lo único es que pues tienes que dar más puntos, pero técnicamente es igual. Cuando son las grado 4 que hemos tenido
Al menos hemos tenido 2 en el hospital, un niño que está vivo con una tráquea muy mala. Es el problema de estos niños, que la tráquea es demasiado malásica y ya en ellos sí hay poco de hacer, porque no puede ser una traqueopexia se me hace complejo ya, muy loco de hacer el cierre y luego meterte a hacer una traqueopexia teniendo una reparación de una hendidura de toda la tráquea. Entonces, son niños que tienen una tráquea muy mal formada, o sea, muy estructuralmente de muy mala calidad. Y de las grado 3 tenemos varias con muy buenos resultados con esta cirugía. De hecho, por ahí anda una niña que, no sé, pero un día cuando le sacamos adelante su niña, Gustavo y yo, no, bueno, subió al Face y fue todo un espectáculo aquello. Siguen llegando. El sábado un médico de Honduras me mandó felicitar, pero es una cosa que pasó hace 3 años. Son casos muy así, tampoco me gustan, ¿no? Son niños que cuesta trabajo, pero... Y la última foto que pusiste tú, que es un artículo de Mike Rotter, ese cuate es un cuate súper. Entonces secciona abajo del cricoides, y entonces agarra y corta con una tijera. Ahí se ve clarito y se para y cierra en 2 planos. Se me hace, no sé cómo le hizo, pero según él muy fácil. No sé, así es, ese es de Mike. Es algo poco convencional, él se dedica a hacer cosas raras. ¿Qué es de Rotter ¿no? Esta foto. Sí, doctor. Sí. Es anecdótico, creo que operó 1 o 2, pero sí, según él, es facilísimo. Adelante, Bustillo. Doctor, con respecto a estos niños de hendidura que tienen, No, Bustillo, es que alguien de Honduras lo subió hace tiempo. Ahí fue lo del Face, pero fue todo Villeda, ¿no? Sí. Okay. Uh-huh. Le quería preguntar, doctor, ¿qué nos recomienda usted para el manejo inicial de estos niños que son tan complejos ese es bueno. Ve que tenemos un caso de los que más tenemos como fresco ahorita reciente nosotros, el de este niño que hemos estado platicando. ¿Quién? Entonces, Barbita? Sí, doctor, a ver qué nos recomienda usted para todo el manejo inicial, porque ocurrieron muchas cosas con este niño que definitivamente... Lo que pasa es que él tuvo atresia de esófago, ¿no? Sí, tuvo atresia de esófago, luego la sospecha de la hendidura, luego ya se documentó la hendidura. Lo operamos. Sí, se ve canulado. Sí, yo creo que lo que hay que hacer con esos bebitos, sobre todo si tienes una hendidura, hay que hacerles gastrostomía y traqueostomía de entrada. De hecho, operé una niña de Aguascalientes síndrome de Down, que hicieron un diagnóstico erróneo, pero comía y aspiraba, y le hicieron una traqueostomía y una gastrostomía, y la niña vivió. Y yo creo que para empezar, yo haría eso. Ok, doctor. Ahora, si tienes todos los elementos y eres muy chuchacuerera, pues igual haces el diagnóstico y lo operas. Pero, híjole, la gastrostomía siempre ha sido una aliada conmigo, es mi amiga. Yo sé que a ustedes les da una gastrostomía, pero es súper útil. Entonces, de entrada, estos niños yo una gastrostomía para después no estar que lo tengan que alimentar o ponerle sondas o cosas así. Y si tienes problemas respiratorios o algo, les puedes hacer una traqueostomía, nomás hacer las cosas bien y a lo mejor esperar a que crezcan tantito. Aunque también los chiquitos no se pueden operar chiquitos con la magnificación que tenemos con las lupas estas, no, pues ya se puede operar, ¿no? Sí, es un tema, son casos. Es como yo les digo, sí. a mí si me quieren regalar algo en Navidad, pues pongan un estenosis traqueal cervical en un paciente de 14 años, ¿no? Soy feliz. Ok, doctor, gracias. De estenosis no va a hablar este cuate. Sí, ya, ¿Sabes qué? Podemos dejarla para otra, ¿eh? Es que esto, sí, mira, ahorita... Es que es bastante tema. No, por ahorita, mira, son 9:15. Y lo más interesante, no porque sea lo más interesante, pero es lo más común y lo que vamos a ver más y de lo que sí podemos dar una clase, Alfredo. Sí, doctor, de acuerdo. De estenosis.
Sí, podemos dejar toda la parte de estenosis para... Porque yo creo que ahorita además ya pues, la gente ya está así como que este sigue hablando pero es parte de mi labor, por eso les dije que sí, ¿no? Y podemos sacar cosas muy interesantes, ¿no? Sí, doctor. Pero Sí, sí, claro que sí. ahorita, por ejemplo, de estenosis, pues hay que echarnos otra hora y media. Ok. Sí, la podemos dejar para otro día y la vemos con calma, toda la parte de estenosis. Los fin que son semanales, ¿no? Sí. Si quiere ya nada más, Taro, tenía una pregunta, no sé si es de este mismo tema de hendidura de laringe. A ver. Sí, Adelante, buenas Taro. noches a todos. Doctor, dentro de su experiencia, en caso de tener una fisura laríngea grado 4, ¿cuál sería la mejor vía de abordaje? ¿Si una No, traqueotomía lateral o sí, una... no, es que la lateral yo nunca le he hecho, Taro, nunca, porque además la primer hendidura bueno, una vez vi una grado 4 en la terapia, recién que habíamos empezado con la cirugía traqueal, y dije, no, pues, pero incluso tomaba el bronquio derecho, entonces en una guardia, pues se les fue a la parte del esófago, no se dieron cuenta y pum, se murió. Y después llegó un niño de Guanajuato con una hendidura como a la mitad, toda la tráquea cervical, y ese sí lo intubé, le dejé el tubo, dije, lo dejamos intubado en el bronquio derecho, lo estuvimos ahí ventilando un rato, luego vimos que estaba bien, lo saqué tantito y amarrado el tubo, y empecé a preguntar. Dije, hijo, ¿y ahora cómo le voy a entrar? Y Mike Rotter me dijo, éntrale por adelante, hay un libro, déjame, ¿cómo se llama? Uno que está Ciscani, sí lo han leído, ¿no? De editor, libro de cirugía pediátrica. ¿Sí lo conocen o no? El libro. Yo no, la verdad. Yo no, doctor. A ver, espérame, ¿eh? Me suena, doctor. Algo voluntario para la clase de estenosis traqueal. Yo le doy al frente. Ahí está el Iván y Diego. Sí, yo la doy. Adelante. Perfecto, gracias. ¿Ahí se ve? Sí, doctor. Sí. Bueno, Sí. Aquí el capítulo de hendidura laringe lo escribe Mike Rotter. Y me mandó, yo ya tenía el libro, pero me mandó sus papers y algunos artículos describiendo la técnica. Y entonces mi cerebro dije, no, pues sí se puede. Pues nosotros ya habíamos hecho muchas resecciones y pues hacemos la disección completa. Ustedes que han entrado, se diseca toda la laringe y toda la tráquea. Entonces ahí en ese momento, pues lo abres y te queda la mucosa, metes una sonda que está en el esófago y entonces te queda, ves la hendidura perfecta y entonces haces tus cortes en los dos colgajos. Y le fue muy bien a ese chavo, ese le fue súper bien, es la suerte del principiante. Y hablando de la tipo 4, pues lo único que hay que hacer, Taro, es meterlo a bomba, sí o sí, porque vas a tener toda la tráquea expuesta y abierta. Y ventilarlo, pues no tiene caso. Entonces lo metes a bomba, abres toda la... Tengo unas fotos que si quieres, Taro, luego te las enseño del paciente, el que está vivo, que se llama, que está en Puebla, paciente Angelito, que estuvo 1 año y medio en el hospital internado. Y ahí la lleva el pobre, pero no lo puede canular porque tiene una tráquea súper malásica. Pero el abordaje es el mismo. Ahora, esta onda de Mike, pues sí, le cortas así como, él dice con una tijera. Entonces te quedan separadas la tráquea y el esófago y ya lo que te queda de por atrás, los suturas y por adelante. Y lo que sí voy a hacer la próxima vez, le voy a poner periósteo. Se me antoja. Es fácil, nomás que necesitas a alguien que, pues incluso lo podríamos hacer nosotros, pero bueno, decirle a un ortopedista que le tome un pedazo de periósteo de la tibia, ¿no? Un cuadrito. Ok, Sí, doctor, muchas pues, gracias. ya salieron candidatos para dar la clase de estenosis. Si quieren, nos ponemos ya de acuerdo. Lo busco en la semana para ver qué día puede usted. ¿Quién es el candidato? Diego Martínez. O sea, Diego Martínez e Iván Medina, pero creo que Diego fue primero el que
levantó la mano. Bueno, pues sí, porque además, fíjate, es un tema, lo de la estenosis, por la frecuencia y por los números de casos que vemos en el hospital, pues que es un plus de los cirujanos de aquí del hospital, porque pues es la clínica de vía aérea más importante del país, seguro. O sea, no es por presunción, pero sí, a fuerza de 20 años operando a estos niños, pues sí, tenemos, mañana el que le interese, mañana vamos a hacer una resección criptotraqueal. El jueves pasado hicimos otra muy bonita, una extendida, o sea, sí hay casos y podría haber más, ¿no? O sea, y yo orgullosamente tengo gentes desde Adrián Trujillo, que fue el primero con el que empecé, que ya está operando, Juan Domingo Porras en Puebla, Iván Rivas en Mexicali, y pues Gustavo Teixier, y está pues ahora Mario Peña, y el que siga, ¿no? ¿No? Pero necesitamos casos. Pacientes. Sí, pacientes. Por ejemplo, ahorita ¿se acuerdan de Joana Ramírez? Sí, sí, doctor. Bueno, pues la acaban de hacer cirujana se metió como cirujana pediatra al INER, no sé por qué, pero ya está. A ver si manda pacientes. Ok, doctor, pues yo creo que con esto podemos parar la clase hasta ahorita. Le digo, lo busco en la semana y nos ponemos de acuerdo para la siguiente sesión. Y pues de verdad, muchas gracias. Es un gusto poder escuchar un tema tan amplio como